para ver bien dónde dejamos la última Bien. clase. Buenos días. Sí, yo saludé antes a los que entraron recién, perdón, no saludé a ninguno. Buen día a todos. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla, vamos a ver el apunte. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. La clase última, ¿dónde dejamos? ¿Funciones pares, funciones impares o avanzamos un poco más? No habíamos empezado funciones. Habíamos hablado de los conjuntos, el par ordenado, tengo anotado yo. Las representaciones gráficas, ¿no hicimos ninguna? Discúlpenme, pero yo por ahí tengo otro curso, entonces... Yo tengo leer no funciones elementales, me parece que no llegamos. No llegamos a esto. Determinación de rango y codominio, sí, habíamos hecho alguno de estos ejercicios, ¿no? Sí, eso sí. Ahí quedamos. Sí, eso sí. Claro, sí, esto sí me acuerdo que lo vimos. Gráfica de una función. Habíamos dejado en gráficas, me parece, no habíamos Sí, me parece. Sí, quedamos ahí. Y nos habían quedado un montón de ejercicios anteriores, digamos, de todo eso de dominio y codominio, nos habían quedado la mayoría y habíamos quedado ahí. Bueno, entonces lo que vamos a empezar ahora va a ser con las gráficas. Vamos a tratar de avanzar rápidamente. Para representar o hacer la gráfica de una función, yo me voy a dejar de compartir esto un minuto y vamos a pasar al bloc de notas, así rápidamente lo vemos ahí. ¿Me siguen? Vamos a compartir ahora, pero con esto. Bien. Bueno, vamos a tener que estar... Bien, para poder nosotros representar a una función, nos vamos a valer de un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, ¿no? Entonces empezamos dibujando un par de ejes. Estos ejes, o el sistema de coordenadas cartesianas, ¿en cuántas partes divide el plano? 4. Muy bien, ¿cómo se llama cada una de esas partes del plano? Cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Bien, nosotros vamos a, ya esto ustedes lo tienen que conocer, pero hacemos un rápido repaso. ¿Cómo se llama el eje de las Y? Eje de las... Ordenadas. No, las ordenadas. El eje de las abscisas es el eje de las X, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un par de tomamos un sistema de referencia en el plano de coordenadas cartesianas ortogonales, significa que ambos ejes, ¿cómo son? ¿Cómo son? Bueno, ¿qué ángulo determinan? Son perpendiculares. Muy bien, o sea, el eje X es perpendicular al eje de la Y. Esto a lo mejor en álgebra ya lo vieron, que en cada uno de los ejes se determina un versor, que es un vector de módulo 1, pero a nosotros nos interesa en análisis, simplemente nos olvidamos de los versores y hacemos nuestra escala. Bien, cada punto que nosotros tenemos en el plano, representa un par ordenado, ¿no? Si yo acá tengo, entonces, voy a hacer una curva que va a representar la gráfica de una función cualquiera en el plano. Esto yo voy a decir que es la gráfica de una función. O sea que esto representa la gráfica de una función f, con una determinada ley que no viene al caso. Y voy a decir que esta curva en el plano representa a una función, en este caso yo la estoy indicando f, si se cumple la condición que a cada punto de la curva, por ejemplo, cualquiera, un x que yo tome, un punto cualquiera, perdón, de la curva, de coordenadas, por ejemplo, x1 y 1, tiene como abscisa x1, ese punto tiene como ordenada I1. ¿Y qué se cumple con I1? I1 es la función f, cuya ley ya dimos, una ley cualquiera, le asigna a x1. ¿Lo entendieron? O sea,
tomamos un dominio, en nuestro caso este dominio va a ser de números reales, a un x1 por la ley tomada le va a corresponder un y1, que es f de x1. Esto determina lo que se llama un par ordenado. A x1 le aplico la ley y ¿qué le hago corresponder? y1. ¿Quién es y1? La función aplicada a x1. Y eso en la gráfica está representada por este punto, uniendo todos estos puntos diciendo que tenemos la gráfica de una función. ¿Lo entienden? ¿No? O pregunto, escucho las dudas. ¿Nadie tiene dudas? Bien, fíjense que yo acá hice una gráfica arbitraria. Esta gráfica, si yo observo, empieza acá, en este punto. Hay un inicio, o sea, hasta acá. Este punto le vamos a llamar, si quieren ustedes, A, y este sería f de A, ¿no? La ordenada que le corresponde. ¿Se entiende? ¿Qué es esto? Es f de A. Si voy al otro extremo que yo hice también arbitrario, lo hice así a mano, cualquiera, yo digo, este otro extremo donde yo estoy haciendo terminar a la gráfica, le vamos a llamar B. Y su imagen, cuando yo le aplico esta ley, bueno, hagan de cuenta de que es recta, ¿no? Y acá tenemos f de B. Bueno, en base a esto, yo les pregunto ahora, con esta gráfica yo puedo determinar cuál es el dominio de f. A ver si me lo pueden decir. ¿Dónde tengo que mirar yo para identificar el dominio de la función? ¿Y dónde lo voy a ver? ¿En el eje de quién? De las En X. el eje de las x. Esta es una función que está definida ¿para qué valores de x? Los reales. De A a B. Muy bien. Las reales tal que x entre quiénes está. Entre A y B. Muy bien. ¿Y qué va? ¿Un menor o menor o igual? Menor igual. Muy bien. ¿Por qué menor o igual? Y porque si yo miro la Incluido gráfica, ese punto. Lo incluye. hay un punto. Muy bien, hay un punto cerrado y un punto cerrado. Si no lo incluyera, yo tendría que hacer bien un punto bien abierto para que quede claro. ¿Cómo saco el conjunto de imágenes? ¿Dónde está? ¿Dónde está ordenada? Fijas en el eje Es de las el, X. De A a F B. Muy bien. Chicos, el que no entiende, pregunte. Son todos los i pertenecientes a los reales, tales que i entre quienes está comprendido entonces entre f de b y f de a. ¿Está claro? Esto nosotros lo vamos a indicar como intervalos. Este es el intervalo cerrado a b y este sería el intervalo que va de f de a f de b. ¿Nosotros hablamos de funciones inyectivas? Sí. Pregunto, para no volver atrás con el apunte. Dijimos cuando una función era inyectiva, cuando... Me parece que no. En el apunte está lo de sursectivas. Pero inyectiva todavía no lo vimos. Bueno, después lo vemos entonces. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Bueno, esta es la gráfica de una función, ¿no? Bien, ahora yo cuando observo una curva en el plano, no siempre tenemos la gráfica de una función. Vamos a ver si esta pantalla, no sé si va a avanzar. A ver, esperen. Profe, una pregunta. ¿Sí? I1 es la función aplicada a f de x1. ¿Y uno? Sí, sí, sí. Ah. Sí, fíjate que yo acá lo que hice fue marcar, no quise llenar tanto la hoja porque está tan... No, está bien, ya entendí. Se complica Gracias. para escribir. Bueno, cuando terminen de copiar yo sigo.
díganme si puedo borrar, porque yo lamentablemente voy a tener que borrar esta hoja, porque tengo... No, es un lío para... A ver si puedo agregarle páginas, pero no me lo toma. Bueno, voy a tener que borrarlo. Bueno, se puede borrar ya, ¿no? ¿O hay alguien que todavía está intentando copiar? Sí, ya está. Bien. Bueno, vamos a borrar todo entonces. Bien, vamos a ver entonces cómo distinguir cuando tenemos gráficas de funciones y gráficas, o sea, me dan una gráfica y cómo identifico que realmente se trate de una función. Porque no siempre una curva en el plano va a ser una función. ¿Qué se tiene que cumplir? Que a todo x le tiene que corresponder o tiene que encontrar cuántos valores de y. 1. Uno solo, muy bien. Y a ver, ¿cómo lo harían teniendo la gráfica ustedes de una función? ¿Cómo se les ocurre? Trazando líneas horizontales. Claro, horizontal. Tenían que cortar a la curva en un solo punto. Claro, muy bien. A ver si puedo, vamos a tratar de volver a los renglones. Espérenme un segundito. Espérenme un segundo que voy a tratar de volver a los renglones acá, si me deja. Ahí está. Bien, vamos entonces a dibujar un par de ejes de nuevo y vamos a ir identificando cuando tenemos una función y cuando no. O sea, a mí me dan una gráfica, o sea, tengo un par de ejes, y vamos a identificar rápidamente. Y hay un método que es muy práctico, que consiste en, fíjense, si yo tengo una curva, es una curva parecida por ahí a la que está en el libro, que la toma como ejemplo. Tienen una curva de este tipo. ¿Me siguen? ¿La ven bien? Es como una parábola. No, una parábola que tiene como eje el eje de las X. ¿Cómo? No lo veo, pero veo la hoja como muy cerca y no veo lo que está dibujando. ¿Los demás lo pueden ver o no? No sé por qué se Yo ve. veo bien. Sí, yo sí lo puedo ver. Veo bien, capaz que un tema de la pantalla, puede ser. No sé, yo Ahí en mi pantalla... Ya lo solucioné. Ah, bueno, era entonces el tuyo, bueno. Bueno, chicos, entonces tengo una gráfica, ¿no? Me dan esta curva, tenemos el eje de las X, el eje de las Y, ya no lo marcamos porque estamos viéndolo rápidamente. Bien, ¿cómo hacemos para determinar si es o no es la gráfica de una función? Y yo puedo observar rápidamente, vamos a usar otro color, un verde. Fíjense, si yo tomo acá este punto, yo observo que este punto es imagen de qué valor de X, este que yo estoy marcando acá, que le vamos a llamar X1. O sea que X1 tiene aquí un par ordenado, tenemos un X1 y 1, ¿no? O sea, X1, si yo miro la curva, le corresponde Y1. Pero, ¿qué sucede si yo miro para abajo o continúo con esta línea que estoy trazando? Observo que X1 también forma parte de otro par ordenado de esta curva. X1 y 2 también pertenece a esta gráfica. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Si yo esto lo mirara en un conjunto, en un diagrama, donde en un lado tengo un conjunto de partida y uno de llegada, ¿a cuántos
¿cuántas imágenes tendría X1? ¿Una o dos? Mirando este dibujo. 2, o sea, X1 tiene 2 imágenes según esta ley. Entonces, ¿esta gráfica representa una función? No. 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 Esta gráfica no es la gráfica de una función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo puedo ver yo rápidamente? ¿Qué tendría que trazar? Trazando una Trazando paralela. líneas verticales que cortan Claro. la función. Si la cortan más de un Muy bien. punto, no es. ¿Todos lo entienden? Trazo líneas paralelas al eje de las y o verticales. Si cortan a la gráfica en más de un punto, no es la gráfica de una función. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces eso ya me da a mí un procedimiento gráfico para identificarlo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí. Sí. Bueno, podríamos ver más ejemplos, pero ya simplemente con esto nos bastaría, ¿no? Ahí tenemos cuando se trata o cuando no es la gráfica de una función. Bien, lo que a nosotros nos interesa es, dada una ley, poder graficarlas. Entonces, lo que hacemos es ver lo que se llamarían las gráficas de las funciones elementales que yo les había dicho que ustedes trataran de estudiarlas, de leerlas por lo menos para entenderlas. Pero bueno, vamos, antes de ver cada una por separado, lo que vamos a ver son algunas propiedades de las funciones que es importante que las tenga en claro. Por ahora ya sé cómo es la gráfica de una función, pero vamos a definir función inyectiva. Ustedes me dijeron que yo no hablé nada de función inyectiva. Bueno, no importa. No, si parece que no. No, lo vemos rápidamente ahora. Y después vamos a analizar en una gráfica también cómo me doy cuenta si una función es inyectiva o no. Bueno, una función, vamos a decir que es inyectiva cuando se cumple que para todo x1 distinto de x2, pertenecientes por supuesto al dominio de una función, se cumple que la imagen de x1 es siempre distinta a la imagen de x2. Esto, ¿cómo sería en un gráfico? En un gráfico, por ahí es más fácil de ver, tengo dos x distintas, cualesquiera, ¿eh? A x1 le toca 1 y 1, a x2 y 2, a x3 y 3, y bueno, por supuesto que hay más valores y cada uno tiene su correspondencia, pero siempre se cumple lo mismo. Se cumple que si yo tomo dos x distintos del dominio, las imágenes que le corresponden son siempre como distintas. ¿Me siguen? Un caso en el cual, o sea, acá estoy graficando una función inyectiva, ¿no? Esta que grafique es inyectiva. Vamos a ver algún caso en el cual no sea inyectiva, porque ahí es donde más rápidamente se van a dar cuenta cómo lo identifican. Vamos a ver una no inyectiva mediante un gráfico. Y fíjense, vamos a tratar de pensar en la función x cuadrado, ¿no? Vamos a tomar una g, tal que g de x le haga corresponder a cada elemento del dominio su cuadrado. Y yo tomo acá menos 2. Menos 1, 0, 1, 2, bueno, puedo tomar todos los reales, ¿no? Eso lo voy a indicar poniendo unos puntitos, o sea que esto sigue. ¿Cuál sería la imagen de menos 2? 4. 4. 4. ¿La de menos 1? 1. 1. ¿La de 0? 0. 0. ¿La de 1? 1. Entonces, esta flecha no va así, donde yo estoy haciendo la hora, sino que esta flecha, ¿para dónde va? ¿Para dónde está el 1? Muy bien. El 1 ya está, o sea que a 1 le corresponde como imagen 1. A 2, 4. muy bien. ¿Es inyectiva? No. No, es suryectiva. No, porque a todo elemento de B le corresponde un único elemento de A. Al revés, digo. No, a todo elemento de B. Bueno, y acá vamos a indicar algo más. Yo acá voy a decir que B son los reales, positivos y el 0. ¿Entienden? Yo siempre voy a decir que el codominio
es el conjunto de todas las imágenes. Pueden ser imágenes las y negativas, -4, ¿puede ser imagen de algún X para esta función? No. 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 O sea, el dominio de esta función, esto lo estamos repasando, el dominio de esta función son todos los reales, porque todos los reales tienen su cuadrado. En cambio, el conjunto de imágenes, que lo puedo indicar así o así. Las imágenes, acá usé G, perdón, la misma letra sería. Las imágenes son solamente los reales positivos y el 0. Esto, ojo, que porque alguien dijo esta función es subyectiva. Para que sea subyectiva yo me tengo que acordar siempre que tengo que ver bien cuál es el conjunto de imágenes, ¿eh? Yo la voy a definir subyectiva porque voy a restringir el conjunto de imágenes a aquellos valores que son solo imágenes de elementos del dominio. Bien, entonces dijimos que no era subyectiva, porque G, tomo uno cualquiera, ya con que yo encuentre un ejemplo donde se cumple que dos elementos distintos del dominio tienen la misma imagen, entonces esto me está mostrando que la función no es inyectiva. ¿Alguna duda? No. Y vamos a decir algo más ahora. Ahora le vamos a agregar algo más. Esta pizarra. No sé por qué no puedo, no encuentro manera en que esta pizarra pueda bajar. Bueno. Chicos, si alguno está copiando, dígame, si no lo borro todo ya. Yo estoy copiando. Sí, yo estoy copiando. Bueno, cuando terminen avísenme. Yo terminé. ¿Todos terminaron? No, un segundo. Profe, una consulta. Pregunte. Cuando se refiere Dale. a usted, por ejemplo, en imagen abajo, usted se refiere a todos los reales más cero, ¿no es cierto? Las imágenes abajo. ¿Qué significa Sí, señor. Eso significa que son todos los positivos y el 0 también, incluyendo al 0. O sea que el conjunto de imágenes empieza en 0 y ¿hasta dónde va? Hasta más infinito. ¿Está? Ahora cuando terminen de copiar vamos a hacer la gráfica. Ah, ahora entendí. Muchas gracias. El 0 no es real, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El 0 es real? Chicos, el que tenga dudas con el tema de números reales, por favor revisen, que yo les dije que tenían, bueno, díganle a Gabriela que les haga un repaso de números reales, yo le voy a decir entonces, porque veo que no pueden preguntarme eso. No, es cosa mía, capaz, que estoy medio dormido, disculpe. No, está bien, pero eso entonces, el que tiene dudas, por favor repase, vea el apunte de números reales. Pusimos, hay material de números reales puesto ahí en el Classroom, léanlo, porque nosotros trabajamos con funciones de reales en reales. La peor falla que pueden tener de entrada es no poder distinguir bien los números reales, porque si yo me confundo los reales con un número complejo, bueno, digamos que los reales son aquellos complejos de parte imaginaria 0. Yo puedo llegar a pensar en eso, ¿no? Que los reales son complejos de imaginaria 0, bueno, entonces, pero no me puedo pensar adentro de los números reales puros cuáles son. O sea, son los racionales unidos a los irracionales, los racionales son todos los enteros, los fraccionarios, en los cuales en los enteros están los naturales, que son los enteros positivos, está el 0. Todos esos son números reales. Y los irracionales también son números reales, que son aquellos números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas y que yo no las puedo escribir como una fracción decimal. Eso, chicos, lo tienen que estudiar, leerlo
y consultarlo. Eso, pero yo les dejamos encargado al auxiliar de práctica, a ellas que se ocupen de números reales. Así nosotros podemos seguir con funciones, pero por favor no lo dejen pasar, sáquense todas las dudas. Bueno, ¿puedo borrar ahora? ¿Dudas? Por mí sí, pues ya borrar. Sí, Bueno. yo también terminé. Bueno, listo. Si nadie chilla es porque copiaron todo. Bueno, al revés. Pretendí borrar de otra forma, pero no pude. Bueno. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla blanca? Chicos, ¿me están escuchando? Se van borrando. Se ve cómo está borrando. Vemos cómo se va borrando. Se está Claro, borrando. se ve lo que estoy borrando. No, porque yo en mi pantalla no estoy viendo bien, ahora tengo que modificar un poco la mía, ese es el tema, pero no lo que están viendo ustedes. Ahora sí. La ven, bueno, ahora se ve bien, ven los cuadritos todos, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Vamos a ver ahora, ya que estábamos hablando de funciones elementales, vamos a ir mezclando un poquito. Vimos recién este ejemplo de la función x al cuadrado y vamos a empezar. Generalmente empezamos con f de x igual a x, que es la identidad, la función constante, pero vamos a alterar un poco el orden y vamos a estudiar un poquito y vamos a ver la gráfica de la función x al cuadrado. Acá yo voy a poner f de x igual a x al cuadrado, pero ustedes van a ver en el apunte que hay veces que se puede cambiar de letra para la variable. O sea, podría indicársela como g de u igual a u cuadrado. O sea, yo puedo usar cualquier letra. Sí, ahí en el apunte está con la U. Con la U, por eso les estoy diciendo porque me parecía que estaba con la U. Con la U, con la B, con la W, con cualquier letra. Lo importante es que ustedes interpreten que U es el elemento del conjunto de partida y que G de U lo voy a representar después en el eje de las ordenadas, que son las imágenes. Bien, para x al cuadrado, rápidamente, ¿qué vimos? Que el dominio eran los reales, las imágenes vimos que son los reales positivos y el cero, vimos que no es una función inyectiva. Bueno, y ahora vamos a tratar de graficarla, ¿no? Es muy fácil. Si yo me manejo con la definición de la función. Sabemos que incluso nosotros hicimos una pequeña tablita ahí cuando fuimos tomando esos valores en el dibujo anterior. Fíjense, yo dije que 1 al cuadrado era 1, menos 1 al cuadrado, 1 también. La imagen de 0 es 0. Dijimos que 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4 también. Entonces, bueno, tomo para poder inicialmente hacer esta gráfica algunos valores que después los voy a unir y voy a poder construir la gráfica correspondiente. No me va a salir bien, ustedes la tienen bien trazada en el apunte. O sea, yo, bueno, tenía que haber compartido pantalla a lo mejor y lo veíamos, pero la idea es que también sepan cómo se construye. Bueno, voy uniendo. Es muy complicado dibujar con esto. Pero bueno, vamos uniendo y tenemos así la gráfica de x cuadrado. ¿Alguna duda? ¿Cómo queda la gráfica? Esta gráfica es una parábola, ¿no? Conjunto de imágenes. Dijimos que eran los reales, positivos y el cero. Y este es un claro ejemplo de una función que no es inyectiva. ¿Cómo me daría cuenta yo o con qué procedimiento gráfico
podría determinar yo, dada una gráfica, que la función efectivamente no es inyectiva? ¿Qué podríamos hacer? Trazando líneas horizontales. Claro. Claro, justamente. Paralelas. Si yo trazo una horizontal que corta la gráfica, por ejemplo ahí, ¿qué puedo observar yo? Que tengo 2 Que veces corta esta la cortada. Muy bien. Que este valor de I1, que encuentro acá en el eje de las Y, es imagen de ¿cuántos valores de X? 2. 2. Y porque acá yo tomo un X1 y digo, bueno, tengo un X1 y 1, que es de la gráfica. Pero también tengo otro X1, que yo sé que es el opuesto aparte, ¿no? Ya sabemos eso. Que tiene la misma imagen. O sea, X1 y 1 pertenece a la gráfica de F, menos X1 y 1 también pertenece a la gráfica. Como estos dos tienen ambos la misma imagen, comparten imagen, o sea, y 1 es imagen de 2, no es como la función no Inyectiva. No es inyectiva y algo más. Si una función es no inyectiva, vamos a decir que también no es biyectiva. O sea, para nosotros, como todas las funciones son suryectivas, hay una definición que dice que una función será biyectiva, esto se los aclaro acá, está en el... O sea, por ahí estoy alterando un poco el orden. Después ustedes cuando lean el apunte lo van a... Si van entendiendo, lo van a poder ver. Si ven esto y se acuerdan, van a poder entender bien el apunte. Una función es biyectiva cuando cumple 2 condiciones. Tiene que ser inyectiva y tiene que ser suryectiva. Nosotros, ¿se acuerdan que hicimos un convenio y dijimos todas las funciones nuestras son suryectivas? Entonces, a mí me basta con que sea inyectiva para asegurar que como es biyectiva. ¿Me entienden? Esta función no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Una función biyectiva tiene esta forma. Ya hicimos hace un ratito esta gráfica. La estoy repitiendo. Por supuesto que son algunos de los elementos los que estoy tomando, nada más. Es simplemente un esquemita para entender. Fíjense, ¿qué significa que una función sea biyectiva? Bueno, acá no sobra ningún elemento en el conjunto de imágenes. No sobra ninguno. 2 y distintos son imágenes de 2X distintas. ¿Y para qué me sirve a mí poder identificar esto? Me sirve para poder pensar en que yo puedo armar ahora una nueva función diciendo, partiendo del elemento de llegada y haciéndole corresponder el elemento del cual partió. ¿Me siguen? O sea, puedo dar vuelta a estas flechas y definir una nueva función. Una función, yo voy a decir que G, es esta función que acabo de definir, es la inversa de F. Pero para ello, ¿cómo tiene que ser la función? Biyectiva. Si no es biyectiva no lo puedo hacer. Para eso me sirve identificarlo. Es la inversa de F. ¿Qué se cumple? Que G de I1 es X1, G cuando le aplico a 2 me da X2, G de I3 me da como resultado X3. O sea que esta tiene el dominio de la función G es el conjunto de imágenes de F. Y las imágenes de esta nueva función G, ¿qué son de F? El dominio. Se invierten, ¿no? ¿Lo ven? Al dar vuelta, ¿alguna duda? Y se dice que G es la inversa de F.
También a veces se suele simbolizar de esta forma. Se dice que G es F menos 1. ¿Alguna duda? No, por ahora. Yo tengo una duda. ¿Podría ser que eran inyectivas, que podían sobrar elementos de B? Si la función es solamente... Sí, solamente inyectiva. No, nosotros de entrada tomamos un convenio y dijimos, de ahora en más no nos van a sobrar nunca elementos en B, porque ¿qué voy a hacer? Yo tomo una función, tengo una ley, me fijo cuál es el dominio y cuáles van a ser las imágenes, y del conjunto de imágenes yo saco aquellas que sobran, para que siempre el conjunto de imágenes coincida con el codominio. O sea, yo tomo como convenio que todas las con las que yo voy a trabajar van a ser subyectivas. O sea, siempre voy a sacar los elementos de B que sobran. Es un convenio. ¿Alguna duda? Bueno, fíjense si están copiando y avísenme si puedo borrar. Y yo estoy copiando. Bueno, copien así. ¿Terminaron todos de copiar? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos... Ahí está. Borramos todo rápido. Bien. Vamos a ver ahora... disculpen, pero me quedé pensando un poquito para no alterar mucho el orden, pero vimos la función x al cuadrado. Vamos a definir función creciente, función decreciente. Y vamos a volver vamos a seguir con las elementales, pero vamos a tener que definir algunas cositas más. Vamos a definir, para empezar, función creciente. Voy a definir función creciente y vamos a definir como... Es muy simple esto de verlo en un gráfico. O sea, yo les voy a hacer las representaciones, y después vamos a escribir cómo quedarían las definiciones, ¿no? Vamos a hablar de función creciente y función decreciente. Bueno, vamos a trazar un par de ejes. Ay, Dios. Bueno, yo estoy trazando un par de ejes, las coordenadas cartesianas ortogonales, eje x, y voy a dibujar una función creciente. O sea, como el nombre lo dice, es una función que cuando yo miro la gráfica, observo que tiene, si las x van de menor a mayor, la función va tomando siempre valores cada vez más grandes, ¿no? ¿Qué puedo observar yo en esta gráfica o algo que me dé una propiedad? Yo puedo decir, si yo tomo un x1, que tiene su correspondiente f de x1, ¿no? Y tomo un x2 más grande. Si es más grande va a estar ubicado a la derecha, ¿no? Y tiene su correspondiente f de x2. ¿Qué puedo decir yo que pasa en este tipo de gráficas para todo x1 tomado menor que x2
¿qué sucede con sus imágenes? ¿O qué relación de orden puedo establecer entre sus imágenes? Que también es menor. También es menor. ¿Lo entendieron todos? Si yo tomo un x1 menor que un x2, f de x1 es menor que f de x2. Si se cumple esto, f entonces, ¿cómo es? Profe, ¿en el gráfico arriba va F2? F de x2. Muy bien, me equivoqué ahí. F de x2. Bien, yo no lo había visto. No, yo porque me confundí, porque digo... No, f de x2. Está bien, está bien. Chicos, ¿lo entienden? Ahí decimos que la función es, ¿cómo entonces? Creciente. Yo voy a borrar esto acá para no hacer tanto, que no se confunda. Tengo una función creciente, se cumple esto. Bueno, al revés, la función, ¿cómo sería? Si en lugar de ser menor, yo observo que es mayor, entonces, ¿qué sucedería? ¿Sería creciente? No, sería decreciente. Es lo que vamos a hacer ahora acá. Ahora voy a tomar, nuevamente vamos a dibujar un par de ejes. Y voy a graficar una función, pero voy a tratar de que sea, ahora vamos a graficar justamente una decreciente, o sea, una función que tiene este comportamiento. Bien, ¿qué puedo decir yo ahora? Si tomo un x1 menor que x2. Vamos a tomar, yo lo puedo tomar en cualquier lado, yo tomo un x1 y un x2, cualesquiera, porque se tiene que cumplir para todos. Si yo tomo f de x1, lo tengo ahí, f de x2, ¿dónde está? Aquí abajo. ¿Lo ven todos, chicos? Bien, x1, sí. ¿Se ve este color o es medio...? Vamos a tomar otro. Se ve bien. Se ve bien, se ve. Se ve. Bueno, si yo tomo, vamos, lo oscurecí un poquito, un x1 menor que otro x2, ¿qué observo ahora con respecto a las correspondientes imágenes? Es mayor. ¿Cómo es claro, f de x1 está más arriba que f de x2, o sea que es mayor. ¿Lo ven todos? Entonces ahí decimos que la función, ¿qué hace? Esta era creciente, ¿esta cómo es? Decreciente. Decreciente. O sea, esto es muy intuitivo, o sea, yo lo estoy indicando, se tiene que cumplir para todos, es la definición, pero uno puede ver rápidamente cuando una función crece o cuando una función decrece. Hay acá en el apunte, y lo van a encontrar por ahí, entonces vamos a ver también otras dos clasificaciones que hay, y es función no creciente y función no decreciente. Bien, ¿cuándo decimos que una función es no creciente? Bueno, vamos a ver, lo vamos a identificar con el gráfico, que es mucho más fácil de ver. Vamos a representar entonces una función que sea no creciente. Es una función que tiene un comportamiento que hace lo siguiente, o sea, decrece en un tramo, decrece, por ahí se mantiene constante, sigue decreciendo, se mantiene constante, sigue decreciendo, bueno, tiene un comportamiento de ese tipo. Entonces yo digo, decrece constante, decrece constante. ¿Qué es lo único que no hace la función? Claro, no crecer. F, lo único que hace es no crecer. Por lo tanto, decimos que F es no decreciente. ¿Lo entendieron? Sí. Ay, estoy escribiéndolo mal. Claro, sería no creciente. No creciente, sí, no crece. Si te dije no crece, entonces decimos por eso que es no creciente. Bien. Yo no lo entendí. Bueno, ¿vos observás el comportamiento de la gráfica? ¿Qué hace la gráfica?
Aquí decrece. Constante, decrece, constante, decrece. Lo único que esta función no hace es crecer. O sea, yo me fijo lo que la función, cómo es el comportamiento de la función. Decrece, es constante, decrece, constante. Entonces, ese es el comportamiento. ¿Qué hace la función? Esas dos cosas. O decrece o es constante. Entonces, ¿qué es lo único que no hace? Es crecer. No crece, entonces no creciente. ¿Está? Sí, ahora sí. Hay una observación, si yo tomo, se da que si yo tomo un X1, por ejemplo, tomo un X1 aquí, y tomo un X2 menor acá, ¿cómo son ambos valores, ambas imágenes? Bueno, me salió un poquito torcido. Iguales. Iguales. ¿Y por qué? Porque justo, claro, porque justo me ubiqué en un plano donde la función como era, constante. Sí, depende de dónde me ubique. Entonces, como depende de dónde me ubique o es constante, yo observo que X1 es menor que X2. Las imágenes correspondientes, en este caso, ¿cómo fueron? Justo en ese segmento. Iguales. Pero yo podría haber tomado un X3 por acá y ya. Claro, es como que o son iguales porque están en una parte en la que se mantienen o decrecen, o sea, nunca... Claro. ¿Y cómo lo indico acá cómo lo indicamos en la desigualdad? Y f de x1 entonces, ¿es mayor o es como? Igual. En algún lado va a valer el mayor, en algún lado va a valer el igual. Por eso. Entonces, si no es creciente, es porque f de x1 es mayor o igual que f de x2. ¿Lo entendieron? Sí. Bien. Sí. Y entonces, ¿cómo? Si no entienden, pregunten. No, digo que sí, se entiende. Yo no entendí por qué es más grande F1 si están iguales. No, no es más grande. F de x1 y f de x2 no son iguales. F de x1 es, acá esto es que es para todo. No, claro, o sea, vos me decís acá, yo tomé un x3, esto es una generalización, vamos a poner, ahora voy a borrar esto porque se pueden llegar a confundir. Primero miremos el dibujo, y ahora vamos a cambiar esa generalización porque puede ser confusa. Yo acá tengo un f de x3. En el primer caso, si yo tomo un x1 con un x2, justo en este extremo se va a cumplir el igual. Si yo tomo x1 y x3, ¿quién se va a cumplir? Que f de x1 es más grande que f de x3. ¿Me siguen? Entonces, en general, para todo x, eso vamos, para no confundir, vamos a llamarle IJ, para no confundir con la nomenclatura. Entonces podemos decir que en general, f de un xy, vamos a llamarle así, es más grande o es igual que un f de otro xj, siempre que x1 como sea, menor que xj, ¿no? Yo tomo un xy cualquiera y un xj cualquiera. ¿Qué se puede dar? O que se cumple el mayor o que se cumple el igual. ¿Lo entendieron ahora? Esto es una generalización. En este caso vimos que si yo tomo los dos acá, se va a cumplir el igual. Si yo tomo el x1 con un x3 más chico y que está en otro tramo, se puede cumplir, como en este caso, que f de x1 sea mayor que f de x3. O se cumple uno o se cumple el otro. Eso es lo que indica el mayor o igual. ¿Se entiende, no? O uno u otro. Por supuesto que los dos al mismo tiempo nunca se van a cumplir, porque o es mayor o es igual. Si un número es mayor que otro, no es igual. Y si un número es igual a otro, no es mayor. O se cumple uno o se cumple el otro. Bien. ¿Se puede borrar para hacer ya el último? Hicimos creciente, decreciente, no creciente. ¿Qué nos faltaría? No decreciente.
no decreciente. Bueno, a ver, hagan, mientras yo voy borrando, voy a borrar todo, se borra rápido. Podemos hacer rápidamente una función que sea no decreciente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me dice que es no decreciente? Que crece o es constante. F es no decreciente si lo único que hace es no decrecer. Entonces, ¿qué es lo que la función hace? ¿Se mantiene constante o crece? Claro. O crece, constante, crece. ¿Sí? Entonces, o crece o se mantiene constante. O crece o se mantiene constante. Entonces, para todo x1 menor que otro de x2, acá ya estoy usando el para todo, para todo, cualesquiera, la función o es menor lo único que hace es no decrecer. Entonces, la función es, acá vamos a borrar un poquito, si no me va a quedar feo el signo. La función f de x1 o es mayor o es igual. ¿Lo ven? Si yo tomo un x1 con un x2 acá, se va a cumplir el menor. Si yo tomo un x2 y un x3 o un x1 y un x2 distintos que estén en este intervalo donde las funciones son iguales, va a valer el igual. O se da que es mayor o se da que es igual. ¿Está claro? Sí. Bueno, continuamos entonces. ¿Se puede borrar? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, a ver. Yo voy a mirar un minuto el libro. Ustedes siguen viendo la otra pantalla, ¿no? Función par o impar. Ahora vamos a ver. Funciones pares o impares tampoco vimos nada, ¿no? ¿O sí? No. Listo, entonces volvamos. Vamos a ver qué es una función par y qué es una función impar. Bien, vamos a ver, funciones pares. Es una definición. Voy a decir que una función f es par. Sí. Para todo x perteneciente al dominio de la función, se cumple que f de x es igual a f de menos x. ¿Qué significa esto escrito así? Que f aplicada a un x me da el mismo resultado que si se le aplico a quién? Al opuesto de x. ¿Se entiende o no? Nosotros vimos un ejemplo claro. Profe, no. Yo la escucho más bajito, profe. Sí. Yo también. A ver, ahora. ¿Ahí me escuchan mejor? Bajo, pero sí. Antes se escuchaba más fuerte, quiero decir. Bueno. Entonces, esperen, vamos a ver al anterior. No tenía conectado. Ahí está. Saquemos el micrófono. Al final con el micrófono me escuchan más bajo. Bien, entonces, nosotros vimos un ejemplo claro antes de una función par que era la función. ¿Qué función cumplía esto de las que vimos nosotros antes? F de x igual a el cuadrado. X al cuadrado. O sea, es un claro ejemplo la función x al cuadrado.
¿Por qué? Porque cualquier opuesto, base negativa y exponente par, el resultado siempre es positivo. ¿Sí? Me da lo mismo. Vamos, esperen que esto. Menos x elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado, o sea que es igual a f de x. Bien, ¿y qué características, si yo observo la gráfica ahora de x al cuadrado, que ustedes la tienen hecha ahí, que la vimos hace un ratito? ¿Qué características tienen? La gráfica es simétrica respecto del eje y. Vamos a tomar otro ejemplo, que es la función x al cuadrado, valor absoluto de x. Sería un ejemplo 2. Otra función típica es valor absoluto de x. Para todo x nosotros sabemos que el valor absoluto de x es exactamente igual al valor absoluto de menos x, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de 5 es igual al valor absoluto del opuesto de 5. Es siempre 5. Bien, entonces esta función también es una función par. La característica de ambas y de todas las funciones pares es que las gráficas son simétricas respecto del eje de las y. No sé si nosotros vimos la gráfica de valor absoluto de x. ¿La vimos? ¿No? Creo que no. Bien. Parte entera. Si yo tomo 0, la parte entera de 0 es 0, la de 1 es 1, la de 2 es 2. O sea, la gráfica para los x positivos es una recta que tiene esta forma, ¿no? Divide al cuadrante primero en dos partes como iguales. ¿Me siguen? ¿Qué característica tengo? El valor absoluto de 5 es 5, el de 4 es 4, el de 1 es 1. Entonces tenemos que a cada punto el x1, el y1 que le corresponde, es el valor absoluto del número que yo estoy tomando. Bien, y para los negativos, los valores son los mismos. El de menos 1, la parte entera es 1. El de 2, la parte entera es 2. Bueno, y así sucesivamente. Así que la gráfica de valor absoluto de x tiene esta forma. Otra vez se le escucha abajo, ¿no? Me Sí, no le parece. escucho nada. A ver, No, poco. Muy Muy bajo, poco. profe. está mal. Ese es un problema entonces del volumen. Yo estoy hablando igual. A ver, esperen que voy a ver si puedo poner otro micrófono. A ver, esperen un segundito que estoy buscando. Vamos a probar con este, a lo mejor le... Yo uso los auriculares del celular y se escucha siempre bien. Si le sirve el dato. Sí, vamos, pero yo tengo, para ir a buscarlo del celular me tengo que levantar y salir. Vamos a probar de nuevo con esto, que voy a subir el volumen. A lo mejor tenía puesto muy bajo el volumen acá, que puede ser. Ahora díganme ahí si me escuchan. Un Muy poco bajito. mejor. Despacito, Sí, ¿Ahora? fácil. No, igual. despacito. ¿No cambió nada? No. No sé. A ver. Bueno, hagamos una cosa. Nos tomamos un descansito, yo me voy a buscar los otros. Descansamos un segundo. Ok. Bueno, Tomamos 5 minutitos de recreo, yo me voy a buscar los otros auriculares. ahí se escuchó bien, me parece. Sí, ahí se escuchó bien, es por de ratos. Sí, no es... De todos Ahí modos se voy a escucha ir... perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, si ahí A lo me mejor es escuchan, como se mueve. A lo mejor es como se mueve, profe. Si se mueve el cable, capaz que. puede ser. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí.
Ahí Sí. se está escuchando. Sí, ahí re- Fuerte y claro, como dice la propaganda. Bueno, buenísimo. Bueno, dale. Bueno, entonces seguimos. Ven la gráfica, ¿no? De valor Sí, sí, es absoluto. simétrica el eje de la sí. O sea, los dos Es lados un- iguales. Muy bien, es simétrica respecto del eje de la sí. Es una función par. Y bueno, y todas las funciones, vimos x al cuadrado, ya está hecha, no la voy a repetir, la tienen en el apunte también es simétrica respecto del eje de la sí. Entonces esa es una propiedad. O sea, las gráficas, eso lo anotamos para que no se lo olviden nunca, las gráficas son siempre simétricas con respecto al eje de la sí. Con respecto al eje Y. Hay una propiedad, yo estoy hablando de simetría. ¿Qué significa que sea simétrica? Que las gráficas están separadas del eje Y para cualquier paralela que yo trace respecto al eje de las X, ¿me siguen? Estas funciones son inyectivas, no son inyectivas, ¿no? Porque si yo trazo esto corta en 2 puntos. X al cuadrado no es inyectiva, valor absoluto de X, que es lo que estoy haciendo acá, tampoco es inyectiva, por lo tanto no son biyectivas, por lo tanto no admiten función inversa. Eso repasando un poco con lo que ya vimos. ¿Y esta función qué se observa? ¿Por qué son simétricas? ¿Por qué? Porque esta distancia, ¿cómo es con respecto a esta distancia respecto del eje? Igual, la misma. Iguales. Claro, son iguales, por eso decimos que son simétricas. Bueno, y además, fíjense que si yo tomo esto, lo hago esto en una hoja y plegamos a la función, o la cerramos las 2 hojas respecto del eje de las Y, ¿qué sucede con ambas rectas cuando juntamos y plegamos respecto del eje Y? Las gráficas resultan, Superponen, son iguales. claro. Igual Una si yo, sobre otra. claro. También si yo rebato, si yo hago esto, o sea, tomo el eje de las Y esta parte la rebato, la pongo encima del segundo y tercer cuadrante, las gráficas van a ser coincidentes. Bien, bueno, ¿alguna duda? ¿Seguimos? Bien, vamos a ver ahora lo que son las funciones impares. Bueno, todo esto ustedes lo tienen en el apunte, está. Una función es impar cuando también para todo x1, para todo x, no voy a poner x1, vamos a decir para todo x, perteneciente al dominio de una función, se cumple que la imagen del opuesto de x, para las pares era igual. Si son iguales es par, pero en lugar de ser par, para que sea impar, tiene que ser opuesta. ¿Se entiende? Ven la diferencia, ¿no? F aplicada al opuesto de x me da el opuesto de f de x. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más claro es la función x al cubo. Bien, vamos a graficar x al cubo y vamos a ver las características que tiene, cómo generalizamos para todas las impares. Hay una característica importante también. Todas las funciones que tengan potenciales, que sean potencias de x, de exponente entero, par, van a ser todas pares. X al cuadrado es par, x a la cuarta, a la sexta, a la octava, siempre que el exponente sea par, la función va a resultar par. Y siempre que el exponente s sea impar, como x al cubo, la función es impar. ¿Me siguen? O sea, x a la quinta, x a la séptima, x a la novena, todas las gráficas tienen la misma forma, por supuesto que no pasan por los mismos números, pero la forma es la misma. Bien. Chicos, si no me escuchan de nuevo, díganme, porque yo a veces me muevo un poco acá trabajando. Sí, de a Sí, rato por se mom- corta y todo, pero
Creo que se Por sigue. momentos como que baja, pero se va entendiendo. Sí, bueno. Bien, vamos entonces a representar x al cubo. Acá también la gráfica no me va a salir muy linda porque tendríamos que hacer, sabemos que 0 al cubo es 0, ¿no? 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8. ¿Sí? Sí. O sea que para, digamos que para los positivos sería así, ¿no? Para los negativos, fíjense, la imagen menos 1 al cubo es menos 1, menos 2 al cubo es menos 8. ¿Se dan cuenta que X opuestos tienen imágenes opuestas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, sí. Sí. Elementos opuestos tienen imágenes opuestas. Bueno, acá justo el dibujo abajo se me está complicando. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, ustedes saben cómo es hacer. Bueno, ven la gráfica. Se observa. Y vamos a ver una cuestión con la simetría. No hay simetría con respecto al eje Y, no hay simetría con respecto al eje X, pero yo les pregunto algo. Si yo rebato, si yo agarro y hago un rebatimiento con respecto al eje de las Y, si yo rebato esto respecto al eje de las Y, fíjense que me quedaría, voy a tratar de hacerla en un solo trazo. Eso sería si yo rebato respecto de qué eje. Y. Y ¿Y qué pasa si yo la rebato con respecto al eje X? Como que hay Cuando yo simetría con el origen. hay coincidencia. Por lo tanto, la simetría es respecto de quién, del origen de coordenadas. Fíjense que si yo, acá no se va a ver justo en esta gráfica, pero si yo trazo cualquier recta que pase por el origen de coordenadas, va a cortar a la gráfica en 2 puntos y me va a mostrar de que tienen la misma distancia. Voy a tratar de hacerlo. Esto que estoy haciendo acá se los voy a mostrar. Esto que estoy haciendo es, primero hice una simetría respecto de Y, y a esa simetría le apliqué una simetría respecto de X. O sea, yo le apliqué una simetría respecto del eje X al que apliqué antes respecto del eje Y. Esa composición de simetrías se llama simetría central. Y eso significa que la gráfica es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Chicos, ¿lo ven todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Si yo hiciera, voy a tratar de hacer un dibujo un poco más grande acá. Bueno, a ver, vamos a hacerla en otro color. Voy a tomar una parte acá, bueno, pero no quiero que sea recta. Quiero que sea curva, mejor. Voy a exagerar una curva cualquiera acá de una función impar. Bueno, la idea es, fíjense, yo digo, estoy representando una función que yo ya sé que es impar, o sea, por eso ustedes el dibujo lo miran con cariño. Si yo trazo una recta que pasa por el origen de coordenadas, y corta la gráfica en un punto, si yo sigo trazando la recta, ¿qué puedo decir de la distancia respecto al origen de esos 2 puntos? Es la misma. Es la misma, justamente. Esta longitud
que es la distancia que separa a este punto del origen, es la misma distancia que separa acá. Bueno, supuestamente el dibujo tendría que estar mejor hecho. Pero, y esta X que yo tengo acá, si yo digo que este es A, esto que está acá, ¿quién es? Menos A. Menos A. O sea que la imagen de A es la opuesta de la imagen del opuesto de A. O dicho de otra forma, la imagen del opuesto de A es opuesto a la imagen de A. Cualquiera de las dos maneras se puede notar. Así o así. Cualquiera de las dos indica que la función es impar. ¿Lo entendieron? Sí. 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 Bueno, el que no entiende algo, pregunte. Bueno, vamos a ver ahora la función parte entera, que la tienen ahí. No vamos a llegar a ver periódica. ¿Cómo, profe? Y ahora vamos a ver función parte entera. Cuando terminen de copiar me dicen, así puedo borrar. Profe, que yo no escuché. S de X, ¿cómo se lee la simetría en X? Simetría con respecto al eje X. Este Bueno. simbolito es compuesta. Es una composición. Ese simbolito ahí indica composición de dos simetrías. Ok. Esto yo se los cuento, no está en... Esto teóricamente lo tendrían que haber visto alguna vez. Bueno, cuando terminen de copiar, avísenme. O si hay alguno copiando ahora, dígame, así lo espero. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Copiaron? Sí, yo ya estoy. Bueno, entonces borramos todo. Bueno, y vamos a ver. Esta es una función especial, particular. Por eso la vemos. En el apunte aparece ahora, se las doy ahora porque si no después me voy a olvidar. Profe, Sí. una pregunta. ¿Esa función puede aparecer con otro nombre? Porque yo por lo menos no la encuentro en el apunte. A ver, espera, vamos a buscarla en el apunte. Después Sí, de esta impar yo me la leí. aparece periódica. Yo creo que la leí. Debe estar a lo mejor después de las periódicas. O antes. No, a ver, esperen que lo busco en el... Me fijo en el apunte. Yo no les dejo de compartir, pero yo lo tengo acá. Creo que aparece como un ejemplo la de parte entera. No está como en un apartado explicando la definición y eso. En la página 7 está. Ejemplo, está en la página, yo lo tengo acá en el que yo tengo acá en la 6. Página 6, ejercicio 1.10. Y en la 7 está la gráfica, quise decir. Está la gráfica, sí. Ahí lo ¿Se entiende? encontré, gracias. Sí, gracias. Bien. Lo que vamos a hacer, yo voy a dejar de compartir esto y se lo voy a explicar compartiendo la pantalla porque va a ser más fácil para graficarlo. Voy a poder hacer un poquito más rápido. O sea, dejamos esta y compartimos la otra.
Bien. Bueno, fíjense ustedes cómo se escribe. Yo acá lo que voy a hacer es ir escribiéndoselos sobre el apunte. Ustedes vayan, en todo caso, copiando. Bien, tenemos la función parte entera. La función parte entera se pone así, es la X entre dos corchetes. Lo pueden encontrar, hay otros autores que lo escriben así, con la letra E, y le ponen un paréntesis, E de X. Algunos le ponen E, mezclan las dos, parte entera de X. Bueno, ¿qué es la parte entera? Lo que tienen que entender ustedes es qué es la parte entera. Después ya sabiendo qué es la parte entera, la gráfica sale rápidamente. Es el entero o mayor entero más grande que yo pueda encontrar que no supera al número que me están dando. Bien, si yo digo acá en ejemplo, parte entera de 3, la parte entera de 3 es 3. La de 1,4, como está acá, y claramente el mayor entero que no supera a 1,4, ¿cuál es? Es 1. 1. Porque 2 ya lo superó, ¿no? Entonces, si yo les digo menos 2,3, a ver. Menos 2 está entre quiénes. Ahí siempre les digo, para que no se confundan, chicos, para los negativos, conviene hacerse un grafiquito rápido. Digo, menos 2,3. ¿Está entre menos 1 y menos 2 o está entre menos 2 y menos 3? Menos 2 y menos 3. Menos 2 y menos 3. Claro, está entre menos 2 y menos 3. Pero le ¿Cuál correspondería menos 2, ¿o no? es el mayor entero que no lo supera? Entonces es menos Menos 3. 2. Menos 3. Ah, menos 3. Es menos Porque menos 3. 2 lo supera, digamos. Muy bien, está a la derecha. Si está a la derecha es más grande, ¿sí? Claro. En el eje real, todo el número que está a la derecha de otro es mayor. ¿Está? Yo tengo acá un X1 y acá tengo un X2. Donde sea, el punto que sea negativo o positivo, cualquier punto. Tengo un punto P acá. Bueno, vamos a borrarle, parece que fuera... Tengo un X2 y un X1. El más grande siempre es el que está a la derecha en el eje real. No importa dónde está el 0, o sea, si son positivos o son negativos. Si está a la derecha es más grande. ¿Está? Ya lo supera el que está a la derecha. Entonces, menos 2,3, si yo lo ubico, digo, menos 2 es más grande. Lo superó a menos 2,3. El mayor que no lo supera es menos 3. ¿Lo entendieron todos? ¿Lo ven, Sí. chicos? Sí, Una vez sí. que yo entendí esto, ya puedo hasta ir inmediatamente a hacer la gráfica de la función. Vamos a la otra página. Bueno, acá voy a tener que borrar todo lo que escribí. Vamos todos los dibujos. Y fíjense, ¿cómo graficamos? Primero podemos tomar los positivos. Digo, entre 0 y 1. Ahí lo tengo. Entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5. ¿Cuál es el mayor entero que no lo supera? 0. 0. Perdón, Entonces, profe, ¿cómo dijiste que no te escuché? Entre 0 y 1. Por ejemplo, tomamos parte entera de 0,5. ¿Cuál es el mayor entero que no lo supera? 0. Muy bien. Entonces, en el intervalo que va de 0 a 1, ¿qué voy a marcar yo? La parte entera de 0 es 0. La parte entera de todos los que están entre 0 y 1 sigue siendo 0, hasta que llego al 1. ¿Qué pasa con 1? Y la parte entera de 1 es 1. ¿Me siguen? Sí, ahí sería el Claro, puntito ¿hay lleno algún- entonces en el 1. Es lleno. Estoy viendo, yo estoy mirando Sí, el apunte hay con un ustedes. error. Hay un error. Aquí la parte entera de 2 es 2. Acá hay que marcarlo, sí. Sí, si ustedes si pueden hagan un dibujo. No sé si lo están viendo en pantalla, o lo tienen impreso. Si lo tienen impreso. Y yo justo lo imprimí, así que lo corrijo. Sí, el que lo imprimió, el que pudo imprimirlo, corríjalo. Y si no, los otros hagan rápido un dibujito ahí en el costado y aclaren que en el apunte sigue hay varios errores. Yo a medida que lo voy
dando así en detalle, que lo voy mirando, veo, está transcrito, o sea, este apunte originalmente está hecho en manuscrito, está escrito a mano. Entonces lo que hizo los de esta agrupación del centro de estudiantes fue digitalizar, bueno, primero pasar todo, sacar todo lo que sea cursiva, escribirlo como corresponde, digamos, para un apunte un poco más moderno. Y después lo digitalizaron, o sea, lo llevaron, lo hicieron un PDF y lo pusieron en la plataforma. Pero tiene sus errores, o sea, no es el único. Bueno, ¿está claro ahí? Después, vamos entre 1 y 2. La parte entera, hasta ahí. Cuando llego al 2, ¿qué pasa? La parte entera de 2 es 2. O sea que los puntos a la derecha de todos estos segmentos son puntos abiertos. ¿Cómo? Ay, profesor, se te cortó. ¿Ves el dibujo? Estoy marcando diciendo que en estos segmentos que estoy trazando, el punto de la derecha es un punto abierto. Ok. O sea, si yo quisiera seguir acá, este es cerrado, sigo una unidad y aquí es abierto y subo y sigo. Y con los negativos pasa lo mismo, teniendo en cuenta que entre 0 y menos 1 la parte entera es menos 1. La de menos 0,5 es menos 1, hasta llegar a menos 1, cuya parte entera es menos 1. Entre menos 1 y menos 2, la parte entera es menos 2. Aquí o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, que si yo tengo un número que está entre menos 1 y menos 2, la parte entera sería menos 2. Claro, por ejemplo, la parte entera de menos 1,5 es menos 2. ¿Sí? Claro, porque el número entero que no lo supera es menos 2. Es el mayor entero que no lo supera. El mayor que no lo supera, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? El dominio de esta función, chicos. Y son todos los reales, porque todos tienen su parte entera. El conjunto de imágenes. Profe, creo que ahí hay un error porque dice el dominio es reales y abajo dice de nuevo su dominio es los enteros, que sería la imagen. No, espera que voy a... ¿Está más arriba o más abajo? Ahí más abajo del gráfico, Ahí el dominio es Z y sería su imagen. No. Claro, no, acá hay un error. Bueno, ¿puedo borrar ya lo que yo escribí? Sí. Sí. Acá hay un error, fíjense. Su imagen sería. Claro, el conjunto de imágenes son todos los enteros. El dominio son todos los reales. Habla de correspondencia biunívoca, no es biyectiva. Porque no es inyectiva, porque hay dos valores de y distintos, con imágenes de X distintos. Por ejemplo, acá, cualquiera que yo tome, trazo una paralela que pasa por 3 y veo que todos los puntos corta a la gráfica en los infinitos puntos de este segmento, o sea que el 3 es la imagen que le corresponde a todos los números reales comprendidos entre 3 y 4. No es inyectiva. No es por lo tanto biyectiva, no es una biyección. Chicos, ¿lo entendieron bien? ¿Quedaron con dudas de algo? ¿Se entendió? Bien. Sí. Bueno. Siguiendo un poco con el apunte. Bueno, ustedes ya pueden función par, lo habíamos dado. Sí, yo cambié un poco el orden, ¿no?
función impar, bueno, tendríamos que ver función periódica. Pero yo ya lo voy a dejar acá. O sea, es increíble cómo me queda la garganta. Se ve que hablo mucho más que cuando estoy dando clases presenciales. Claro, por ahí el tiempo que uno demora en escribir el pizarrón es menos que escribir así. Entonces, y se habla más. Así que me queda la garganta al revés. Bien. Bueno. Fíjense, chicos, que ustedes tienen en el ejercicio 1.14, ¿lo ven todos ahí en el que está puesto ahí en el libro, en el apunte? Ese lo pueden hacer ya. Salvo lo que sea periódico, lo que diga, cuando aparezca algo de función periódica lo dejan, pero fíjense el ejercicio 1.14, que es un lindo ejercicio donde ustedes tienen que identificarse una función. ¿Es par o impar en forma analítica? O sea, sacando f de x y hallando f de menos x y viendo si es igual o no. Acá tiene uno para completar gráficas, el 15, que también lo pueden hacer para que la función sea par y para que la función sea impar. Hay 4 gráficas. Función creciente y decreciente nosotros ya lo vimos, parte de lo que vimos hoy. Función constante, función lineal, bueno. Y pueden seguir avanzando ya. Esto me parece que lo van a entender rápidamente. Yo x cuadrado, x al cubo ya las vimos. Así que bueno. Bueno, chicos, tienen para trabajar bastante. Y bueno, y en la clase de práctica también van a ver números reales, van a hacer estos ejercicios que vayan preguntándole a Gabriela, y también los del libro. Ella ya les va a ir subiendo cosas de práctica del libro para que vayan resolviendo también. Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna crítica, alguna observación, hable ahora. ¿Dudas, chicos? Esos ejercicios que están ahí, después los podemos consultar con las chicas de práctica. Sí, sí, sí. ¿Pero después nos van a dar esos ejercicios para hacerlos o...? Ustedes trabajen con los ejercicios que yo les dije ahí. Ustedes los hacen y los pueden ir consultando, pueden incluso sacar fotos, poner en el Classroom para ver si están bien, preguntarle a Gabriela en la clase de práctica. Se pueden ir, o sea, no, a lo mejor no nos dedicamos uno por uno a resolverlo. O sea, ustedes me dicen si está la resolución hecha. ¿Eso me querías preguntar? No, era si lo vamos haciendo ahora o si en un momento las de práctica nos van a dar esos ejercicios. No, háganlos ustedes. O sea, nosotros no vamos a dar nunca todo. No se puede. O sea, ustedes eso tienen que hacerlo solos, ver si les salen, ir consultando qué dudas tienen, y pueden tomarse un rato de práctica para que Gabriela les resuelva algunos que les hayan quedado más conflictivos, o sea, que no los hayan podido hacer o consultar. Perfecto. Bueno, todo entendido.